¿Qué pasaría si Sansón, el hombre fuerte que derribó templos y enfrentó ejércitos con sus propias manos, se encontrara frente a Goliat, el gigante filisteo cuya presencia aterrorizaba a los israelitas? ¿Quién ganaría este enfrentamiento cuerpo a cuerpo? ¿El poder divino que impulsó a Sansón o la fuerza bruta de Goliat? Este no es solo un juego de imaginación, es una oportunidad para reflexionar sobre las verdaderas fuentes del poder humano y divino. La Biblia nos enseña historias fascinantes que no solo buscan capturar nuestra atención, sino también moldear nuestro carácter. En Jueces 13 hasta Jueces 16, conocemos la historia de Sansón, un hombre dotado de una fuerza sobrenatural por el Espíritu de Dios. Sin embargo, su vida también fue marcada por sus debilidades humanas. Por otro lado, en 1 Samuel 17, vemos a Goliat como un símbolo de opresión, arrogancia y desafío contra el pueblo de Dios. La primera pregunta que surge es, ¿cuál sería la base de este hipotético enfrentamiento? Si ambos hombres dependieran únicamente de su propia fuerza física, podríamos decir que están igualados. Goliat tenía una altura descomunal, armadura pesada y un espíritu intimidante. Pero Sansón, aunque menos imponente en apariencia, poseía una fuerza que era claramente sobrenatural. Recuerda cómo Sansón mató a un león con sus propias manos en Jueces 14, 6. Su poder no venía de entrenamiento o habilidad militar, sino de Dios mismo. Aquí es donde entra en juego una lección profunda. El poder humano sin dirección divina puede ser tan destructivo como inútil. Goliat representa a aquellos que confían exclusivamente en su propia fuerza y en su orgullo. Él desafiaba al ejército de Israel durante 40 días, burlándose de ellos y desafiando a cualquier hombre a enfrentarlo en combate. Pero su fin llegó cuando un joven pastor llamado David, movido por la fe en Dios, lo derribó con una simple piedra y una honda. Esto nos enseña que el tamaño y la apariencia no determinan el resultado, lo que importa es quién está contigo en la batalla. Ahora bien, pensemos en Sansón. Aunque su fuerza era impresionante, su mayor debilidad no estaba en sus músculos, sino en su corazón. Sus decisiones impulsivas y su falta de compromiso con Dios lo llevaron a perder su fuerza cuando Dalila cortó su cabello en Jueces 16, 17. Esta parte de su historia nos muestra que incluso aquellos que tienen grandes dones pueden caer si permiten que el ego y la complacencia tomen el control. Entonces, ¿qué podemos aprender de estas dos figuras bíblicas? Este análisis va más allá de un simple enfrentamiento ficticio. Nos lleva a preguntarnos, ¿en qué confiamos nosotros cuando enfrentamos nuestros propios Goliat? ¿Nos basamos en nuestra propia fortaleza o buscamos la guía y el poder de Dios? Estas preguntas nos conectan con principios teológicos fundamentales que exploraremos más adelante. Como dijo el teólogo John Piper en su libro Don't Waste Your Life, no desperdicies tu vida confiando en tus propias fuerzas cuando puedes depender del poder infinito de Dios. Este principio resuena profundamente con lo que estamos analizando hoy. Más adelante, profundizaremos en cómo estas historias nos ayudan a entender mejor nuestras propias luchas y cómo podemos aplicarlas a nuestras vidas diarias. En este punto, tal vez pienses, ¿pero realmente hay algo práctico que pueda aprender de esta comparación? Te aseguro que sí. Y lo más importante lo dejamos para el final, donde descubrirás cómo estas historias bíblicas tienen un mensaje poderoso para ti hoy. Imagina que Sansón y Goliat se encuentran frente a frente, no solo como dos hombres con fuerza sobrehumana, sino como representantes de dos maneras completamente opuestas de vivir la vida. Por un lado, está Goliat, el gigante que simboliza la arrogancia y la confianza en uno mismo. Por el otro, Sansón, cuyo poder proviene de Dios, pero cuya debilidad radica en su corazón rebelde. Aquí es donde entra una parábola que nos ayuda a reflexionar sobre este enfrentamiento imaginado. Imagina una montaña cubierta de nieve. En la cima, hay dos árboles, uno fuerte y robusto, con raíces profundas, y otro aparentemente igual de grande, pero con raíces superficiales. Cuando llega una tormenta, el primer árbol resiste porque sus raíces están ancladas en la tierra. El segundo, sin embargo, cae al primer embate del viento. Esta historia nos recuerda que nuestra fortaleza no depende de lo que mostramos al mundo, sino de lo que está en nuestro interior. Goliat representa a ese árbol superficial. Su tamaño y armadura eran impresionantes, pero carecía de algo esencial, una conexión con Dios. Su desafío al ejército israelita no era solo físico, era un desafío espiritual. En 1 Samuel 17, 45, David le dice a Goliat: «Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor». Aquí vemos claramente que la verdadera batalla no es entre hombre y hombre, sino entre la fe y la arrogancia. Por otro lado, Sansón parece ser el ejemplo perfecto de alguien con raíces profundas,
ya que su fuerza venía directamente de Dios. Sin embargo, su historia también nos muestra que incluso las raíces más profundas pueden dañarse si permitimos que entren malas influencias. En Jueces 16, 21, vemos cómo Sansón perdió su fuerza cuando fue capturado por los filisteos después de que Dalila cortara su cabello. Este acto simboliza cómo nuestras decisiones pueden separarnos de la fuente de nuestro poder. Esto nos lleva a una pregunta crucial: ¿qué tan fuertes son nuestras propias raíces? En Mateo 7, 24, Jesús cuenta una parábola sobre dos hombres que construyeron sus casas, uno sobre roca y otro sobre arena. Cuando llegó la tormenta, la casa construida sobre la roca permaneció firme, mientras que la otra colapsó. Nuestras decisiones diarias, nuestras prioridades y nuestra relación con Dios determinan si nuestras vidas están construidas sobre una base sólida o sobre arena. El teólogo A.W. Tozer, en su libro The Pursuit of God, escribió: lo que somos en nuestra vida privada determinará lo que somos en nuestra vida pública. Esto es especialmente cierto cuando pensamos en Sansón y Goliat. Ambos tenían dones extraordinarios, pero sus corazones dictaron el curso de sus vidas. Goliat fue derrotado porque su confianza estaba en sí mismo, mientras que Sansón pudo haber triunfado si hubiera mantenido su corazón alineado con Dios. Ahora bien, pensemos en cómo estas historias bíblicas nos hablan hoy. Todos enfrentamos nuestros propios Goliat en la vida, problemas que parecen insuperables, miedos que nos paralizan y desafíos que ponen a prueba nuestra fe. Pero la clave no está en cuánto peso podemos levantar o cuán grandes sean nuestros recursos. La clave está en quién está a nuestro lado en la batalla. Imagina este escenario: Sansón y Goliat finalmente se enfrentan. Goliat avanza con su espada y su lanza, confiado en su propia fuerza. Sansón, aunque físicamente imponente, sabe que su verdadero poder viene de Dios. Pero aquí surge otra pregunta intrigante: ¿qué pasa si Sansón olvida orar antes del enfrentamiento? ¿Qué pasa si permite que sus emociones y su orgullo tomen el control? Estas preguntas nos llevan a reflexionar sobre nuestra propia relación con Dios. En este punto, tal vez estés pensando: ¿cómo puedo asegurarme de que mis raíces estén firmes? La respuesta está en algo que exploraremos más adelante: la importancia de mantener una vida de humildad y dependencia de Dios. Y aquí es donde dejamos lo más importante que aprenderás hoy, porque entender esto puede cambiar tu perspectiva sobre cómo enfrentas tus propios desafíos. Ahora, detengámonos un momento en el corazón del asunto. Si Sansón y Goliat se enfrentaran, no sería solo una batalla de músculos o armas, sería una batalla de actitudes, intenciones y más importante aún, de fe. Goliat, con toda su arrogancia, representa a aquellos que confían exclusivamente en lo que pueden ver, tocar y controlar. Sansón, por otro lado, aunque imperfecto, simboliza la posibilidad de que incluso los más fuertes necesitan depender de algo más grande que ellos mismos. Aquí es donde entra un sueño intrigante que quiero compartir contigo. Imagina esto: estás en un campo oscuro, rodeado de sombras. Frente a ti, ves dos figuras gigantescas luchando bajo la luz de la luna. Una figura lleva una espada brillante y grita desafiantes palabras de guerra, mientras que la otra está envuelta en una luz tenue pero constante, como si fuera alimentada por una fuerza invisible. La primera figura parece invencible, pero algo extraño ocurre: cada vez que golpea al segundo, su propia fuerza parece disminuir. Al final, la figura iluminada permanece en pie, mientras la otra cae derrotada. Este sueño nos enseña una lección poderosa: el orgullo eventualmente consume a quienes lo abrazan, mientras que la humildad da acceso a una fuerza que nunca se agota. En la Biblia, vemos esta dinámica repetidamente. En Jueces 15, 18, Sansón estaba tan débil por la sed que clamó a Dios diciendo: «Tú me has dado esta gran victoria. ¿Deberé ahora morir de sed y caer en manos de los incircuncisos?». Aunque Sansón tenía defectos, sabía reconocer su dependencia de Dios en momentos críticos. Por otro lado, Goliat en 1 Samuel 17, 43, despreciaba a David y decía: «Ven a mí, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo». Su confianza estaba completamente en sí mismo, sin un ápice de humildad ni reconocimiento de un poder superior. El teólogo Dietrich Bonhoeffer, en su obra El costo del discipulado, escribió: «El orgullo espiritual es el pecado más peligroso porque nos separa de Dios y nos hace creer que no lo necesitamos». Esta reflexión resuena profundamente cuando pensamos en Goliat. Su arrogancia no solo lo cegó ante la presencia de Dios, sino que también lo llevó a subestimar a David, un joven que confiaba plenamente en el Señor. De manera similar, Sansón podría haber sido invencible si hubiera mantenido esa misma actitud de humildad y dependencia, pero su vida nos muestra cómo el orgullo puede debilitar incluso al más fuerte.
Pero aquí hay algo aún más profundo. Tanto Sansón como Goliat nos recuerdan que nuestras batallas no son solo contra personas o circunstancias, sino contra fuerzas invisibles que intentan separarnos de Dios. En Efesios 6:12, Pablo dice, «Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este mundo». Esto significa que nuestros verdaderos enemigos no son los problemas externos, sino las actitudes internas que nos alejan de Dios. Volviendo al escenario hipotético entre Sansón y Goliat, pensemos en cómo ambos podrían representar partes de nosotros mismos. Todos llevamos dentro un poco de Goliat, esa voz que nos dice que podemos hacerlo todos solos, que no necesitamos ayuda ni dirección divina. Pero también llevamos dentro un poco de Sansón, esa chispa de potencial que Dios ha puesto en nosotros, esperando ser activada mediante la fe y la humildad. Imagina este diálogo interior. El Goliat en ti dice, no necesitas orar, ya sabes qué hacer, mientras que el Sansón responde, espera, mi verdadera fuerza viene de Dios, no de mí. Este conflicto interno es algo con lo que todos luchamos diariamente. Y aquí es donde surge la pregunta más importante. ¿A quién estás escuchando? Ahora bien, tal vez estés pensando, esto suena interesante, pero ¿cómo puedo aplicarlo realmente a mi vida? Aquí es donde profundizaremos en algo práctico, como cultivar una vida de humildad y dependencia de Dios en medio de tus propios desafíos. Y lo más sorprendente es que lo dejamos para el final, porque lo que aprenderás podría cambiar la forma en que enfrentas tus batallas diarias. Ahora, profundicemos en algo que tal vez no habías considerado antes, el papel de las decisiones cotidianas en nuestras batallas espirituales. Sansón y Goliat no solo representan fuerzas opuestas en un enfrentamiento ficticio, también simbolizan las elecciones que hacemos cada día. Cada decisión que tomamos, por pequeña que parezca, puede inclinarnos hacia la arrogancia de Goliat o hacia la dependencia divina de Sansón. Imagina este escenario. Te despiertas una mañana y enfrentas un día lleno de retos. Tal vez tienes un proyecto importante en el trabajo, una discusión pendiente con un ser querido o una decisión difícil que tomar. En ese momento, tienes dos opciones: confiar en tu propia sabiduría y habilidades, como Goliat confiaba en su espada y su tamaño, o reconocer tus limitaciones y buscar la guía de Dios, como Sansón debió haber hecho más a menudo. Aquí es donde entra una historia bíblica fascinante que nos ayuda a entender mejor este principio. En Josué 6, vemos cómo los israelitas derribaron las murallas de Jericó no con armas poderosas, sino con actos de obediencia y fe. Durante 7 días, marcharon alrededor de la ciudad en silencio, obedeciendo las instrucciones de Dios. El 7º día, cuando finalmente tocaron las trompetas y gritaron, las murallas cayeron. ¿Qué nos enseña esto? Que la verdadera fuerza no está en lo que podemos hacer nosotros mismos, sino en nuestra disposición a seguir los planes de Dios, incluso cuando no tienen sentido para nosotros. El teólogo Oswald Chambers, en su libro Mi Supremo Llamado, escribió, la fe no es creer que Dios hará algo, es creer que Dios ya lo ha hecho. Esta perspectiva cambia completamente cómo enfrentamos nuestros desafíos. Si confiamos en que Dios ya tiene un plan, entonces nuestras acciones deben estar alineadas con esa confianza. Sansón podría haber sido invencible si hubiera vivido con esta mentalidad, pero sus decisiones impulsivas y egoístas lo llevaron a perder su conexión con la fuente de su poder. Volviendo al hipotético enfrentamiento entre Sansón y Goliat, pensemos en cómo sus decisiones previas habrían influido en el resultado. Goliat, con su orgullo, probablemente habría subestimado a Sansón, igual que subestimó a David. Pero Sansón, si hubiera estado en comunión con Dios, podría haber usado su fuerza no para imponerse, sino para cumplir el propósito divino. En Jueces 15:16, Sansón dice, con la quijada de un asno he matado a 1000 hombres. Aunque esto demuestra su fuerza física, también revela su enfoque en la violencia y el poder personal, en lugar de buscar la paz y la justicia que Dios desea. Aquí surge una pregunta crucial: ¿qué tipo de legado estamos construyendo con nuestras decisiones? Goliat dejó un legado de miedo y opresión, mientras que Sansón dejó un legado de fuerza mal utilizada. Ninguno de ellos es un modelo perfecto, pero ambos nos enseñan lecciones valiosas. La clave está en aprender a usar nuestras fortalezas no para exaltarnos a nosotros mismos, sino para glorificar a Dios y bendecir a los demás. Imagina esto: cada vez que enfrentas un desafío, puedes elegir si vas a responder como Goliat o como Sansón. Si eliges la arrogancia y el orgullo, podrías lograr victorias temporales, pero eventualmente te encontrarás vacío, como Goliat cuando David lo derribó con una simple piedra. Pero si eliges la humildad y la dependencia de Dios, descubrirás que tu fuerza interior crece más allá de lo que jamás imaginaste.
Esto nos lleva a una reflexión aún más profunda. Nuestras decisiones diarias son como semillas que plantamos en nuestro corazón. Si cultivamos semillas de orgullo y autosuficiencia, cosecharemos soledad y fracaso. Pero si cultivamos semillas de humildad y fe, cosecharemos una vida llena de propósito y paz. Y aquí es donde llegamos al núcleo de lo que realmente importa, cómo transformar nuestras decisiones cotidianas en actos de fe que nos acerquen más a Dios. En este punto, tal vez estés pensando, ¿cómo puedo empezar a cambiar mis decisiones para reflejar más fe y menos orgullo? La respuesta está en algo que dejamos para el final, porque lo que aprenderás podría darte las herramientas que necesitas para enfrentar tus propios Goliat con una nueva perspectiva. Llegamos a un punto crucial en nuestra reflexión. La transformación no ocurre de la noche a la mañana, sino a través de pequeños actos de fe que construyen una vida alineada con Dios. Si Sansón hubiera elegido vivir cada día con intención y propósito espiritual, su historia habría sido muy diferente. Y si nosotros decidimos hacer lo mismo, nuestras propias batallas pueden tomar un rumbo distinto. Imagina por un momento que tienes dos caminos frente a ti. El primero está iluminado por la luz del orgullo, donde confías únicamente en tus habilidades y recursos. Es un camino ancho y aparentemente fácil, pero está lleno de trampas invisibles. El segundo camino es más estrecho, iluminado por la humildad y la dependencia de Dios. Aunque puede parecer incómodo o incluso desafiante al principio, este camino te lleva a un destino mucho más grande y duradero. Aquí entra en juego una parábola que Jesús compartió en Mateo 7, 13 y 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Esta enseñanza nos recuerda que la verdadera victoria no se encuentra en seguir el camino fácil, sino en elegir el camino que requiere sacrificio y fe. Ahora bien, pensemos en cómo esto se aplica a Sansón y Goliat. Goliat eligió el camino ancho, confiando en su propia fuerza y en su reputación. Su arrogancia lo llevó a subestimar a David, y en última instancia, a perder la vida. Por otro lado, Sansón tenía acceso al camino estrecho gracias al Espíritu de Dios que habitaba en él, pero sus decisiones impulsivas y egoístas lo llevaron a perder su fuerza y su propósito. Ambos hombres nos muestran que el éxito no depende solo de las circunstancias externas, sino de las elecciones internas que hacemos diariamente. El teólogo C.S. Lewis, en su libro Mero Cristianismo, escribió: cada vez que tomas una decisión, estás girando un poco el timón de tu vida hacia cierto destino. Esto es especialmente cierto cuando enfrentamos nuestros propios Goliat. Cada vez que elegimos confiar en Dios, estamos ajustando nuestro rumbo hacia una vida de propósito y paz. Pero cada vez que elegimos el orgullo y la autosuficiencia, estamos alejándonos de esa dirección. Aquí surge una pregunta práctica: ¿cómo podemos asegurarnos de estar girando el timón hacia el camino correcto? La respuesta está en algo tan simple como comenzar cada día con una oración. En Salmo 5, 3, David dice: Oh Señor, por la mañana oirás mi voz, por la mañana me presentaré ante ti y esperaré. Esa pequeña acción diaria puede marcar una gran diferencia. Al empezar el día reconociendo nuestra necesidad de Dios, abrimos espacio para que Él dirija nuestros pasos. Pero no termina ahí. Nuestras decisiones también incluyen cómo tratamos a los demás. Goliat era conocido por su arrogancia y desprecio hacia los israelitas, mientras que Sansón, aunque imperfecto, tenía momentos en los que actuaba con justicia. En Hebreos 12, 14, se nos exhorta: seguid la paz con todos, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Este versículo nos recuerda que nuestras acciones hacia los demás reflejan el estado de nuestro corazón. Si queremos vencer a nuestros propios Goliat, debemos cultivar relaciones basadas en amor, respeto y humildad. Imagina este escenario: cada vez que enfrentas un desafío, en lugar de responder con ira o frustración, decides orar y buscar la sabiduría de Dios. En lugar de culpar a otros, asumes la responsabilidad y buscas soluciones constructivas. En lugar de enfocarte en lo que puedes ganar, te enfocas en cómo puedes bendecir a los demás. Estas pequeñas decisiones pueden parecer insignificantes en el momento, pero con el tiempo, tienen el poder de cambiar completamente tu vida. Y aquí llegamos a lo más importante: la clave para enfrentar nuestros propios Goliat no está en una fórmula mágica, sino en una relación genuina con Dios. No se trata de ser perfectos ni de tener todas las respuestas, sino de depender constantemente de aquel que sí las tiene. En este proceso, descubrimos que nuestras batallas no son contra personas o circunstancias, sino contra las actitudes que intentan separarnos de Dios. En este punto, tal vez estés pensando: ¿qué significa realmente depender de Dios en medio de mis desafíos?
Ahora es cuando llegamos al corazón de esta enseñanza, porque lo que aprenderás a continuación puede darte una nueva perspectiva sobre cómo enfrentar tus luchas con fe y esperanza. Llegamos al momento más importante de nuestra reflexión. La verdadera clave para enfrentar nuestros Goliat no está en nuestras habilidades, recursos o incluso en nuestras fuerzas sobrenaturales, como Sansón las tuvo. La clave está en una verdad profunda que encontramos repetidamente en la Biblia. Cuando dependemos de Dios, Él pelea nuestras batallas por nosotros. En Éxodo 14:14, Moisés le dijo al pueblo de Israel: «El Señor peleará por vosotros, y vosotros guardaréis silencio». Esta declaración no es solo un mensaje histórico, es una invitación a confiar plenamente en el poder divino. Imagina esto: estás parado frente a un problema que parece insuperable, tal vez una enfermedad, una crisis financiera o una relación rota. Es fácil sentirse abrumado, como si estuvieras enfrentando a un gigante. Pero aquí está la buena noticia: Dios no nos pide que luchemos solos. Nos pide que confiemos en Él, que guardemos silencio en medio del caos y dejemos que Él actúe. Goliat fue derribado porque David confió en el plan de Dios, no en su propia fuerza. Y lo mismo puede ser cierto para ti hoy. Ahora bien, aquí entra una reflexión crucial. Confiar en Dios no significa cruzarnos de brazos y esperar que todo se resuelva mágicamente. Significa tomar acción guiados por su sabiduría. Sansón tenía esta oportunidad cada vez que enfrentaba a sus enemigos, pero a menudo actuó impulsivamente, movido por sus emociones y deseos egoístas. Por ejemplo, en Jueces 15:7, Sansón decidió vengarse de los filisteos quemando sus campos con zorros atadas por las colas. Aunque logró causar daño, esa decisión impulsiva no trajo paz ni justicia duradera. Esto nos enseña que nuestras acciones deben estar alineadas con los principios de Dios, no con nuestras emociones momentáneas. Aquí surge una pregunta poderosa: ¿cómo podemos saber si estamos actuando según la voluntad de Dios? La respuesta está en buscar su dirección constantemente. En Proverbios 3:5 y 6, se nos dice: «Confía en el Señor con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas». Esta promesa nos recuerda que cuando ponemos a Dios en el centro de nuestras decisiones, Él nos guiará hacia el camino correcto. El teólogo Tim Keller, en su libro La Cruz del Rey, escribió: «Cuando entendemos que somos completamente amados por Dios a pesar de nuestras debilidades, podemos enfrentar cualquier desafío con valentía». Esta idea es transformadora. No necesitamos ser perfectos para ganar nuestras batallas. Solo necesitamos reconocer que Dios ya nos ha dado la victoria a través de su amor incondicional. Esa verdad nos libera del peso de tener que depender únicamente de nosotros mismos. Ahora bien, pensemos en cómo aplicar esto en nuestra vida diaria. Cada vez que enfrentas un Goliat, haz estas tres cosas. Primero, detente y ora, reconociendo que necesitas la ayuda de Dios. Segundo, busca la sabiduría de otros creyentes, como Salomón buscó sabiduría en Proverbios 3:12. Tercero, actúa con humildad y fe, sabiendo que Dios está contigo en cada paso del camino. Estos pasos simples pueden marcar una gran diferencia en cómo enfrentas tus desafíos. Finalmente, quiero dejarte con una imagen poderosa. Imagina que estás en el valle de Elá, viendo a Goliat frente a ti. Pero esta vez, no estás solo. Detrás de ti está Dios, listo para pelear en tu lugar. Solo tienes que dar un paso atrás, confiar en Él y dejar que actúe. Cuando haces eso, descubres que el tamaño del gigante no importa tanto como la grandeza del Dios en quien confías. Quiero agradecerte por acompañarme en este viaje a través de las historias de Sansón y Goliat. Espero que estas reflexiones te inspiren a enfrentar tus propios desafíos con fe y humildad. Si este contenido te ha impactado, te invito a explorar más temas bíblicos en mi canal, donde juntos profundizaremos en las Escrituras para encontrar respuestas prácticas para nuestra vida diaria. No olvides suscribirte para no perderte ningún video. Que Dios te bendiga abundantemente mientras caminas en su propósito.